Puede abrir las Biblias a la carta de Santiago, Santiago capítulo 4. Y mientras usted llega ahí, déjeme expresarle mi gratitud por esta oportunidad, agradecerle al pastor, a Steve, de poder predicar mientras él estuvo descansando, y espero que usted también lo haya apreciado y que se haya dado cuenta de lo que hago con los jóvenes de esta iglesia. Pero déjeme decirle que no hay nadie más emocionado que Steve haya regresado que este hombre que está parado detrás de este púlpito, porque ahora eso quiere decir que también yo voy a empezar a descansar después de eso, porque voy a regresar a mis labores normales. Pero le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me ha dado. Pero vamos a orar y después vamos a pasar nuestro pasaje. Señor que está en los cielos, le damos las gracias por sus misericordias hacia nosotros, por sus misericordias que duran para siempre, así como usted va a vivir para siempre. Gracias por su cuidado, por su gracia que habla hacia nosotros. Sus palabras son palabras puras. Sus palabras son como plata que han sido pasadas por el horno. No estamos viniendo aquí porque queremos oír nuestras palabras, pero queremos oír sus palabras. Hablamos nosotros y nos ponemos nerviosos, pero sus palabras son poderosas y hable a nuestros corazones. Amén. Santiago capítulo 4 dice esto: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicia si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibes, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso, esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Si estuviste aquí hace 2 semanas, en el servicio de la mañana, respondimos la pregunta en este pasaje: ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? Número 1, por lo que quieres. Y también, ¿por qué lo que no quieres también? Lo que quieres son tus placeres, es lo que dice del 1 al 3, y por lo que no quieres también peleas. Lo que no quieres, lo que Dios quiere. Y también peleamos porque lo que quieres es lo que el mundo quiere. Tienes amistad con el mundo y así quieres lo que tiene el mundo y por eso peleas. Ahora, si estás leyendo en Santiago, esto es algo brutal. Usted a lo mejor se está sintiendo que son enemigos de Dios, y eso es porque así es. No puede leer la carta de Santiago y no sentirse como que eres un enemigo de Dios. Versículo 4 dice que eres adúltero. El versículo 4 también dice enemigos de Dios. No es algo cómodo para concebir.
comenzaste a leer Santiago por la razón que todos comienzan a leer Santiago, quieres buscar un consuelo en tus tribulaciones y empiezas a leer y te das cuenta de que te pones a poner más incómodo porque Santiago empieza a apuntar el dedo hacia ti y te dice, ¿sabes por qué tienes problemas? Es porque es tu culpa. Tus guerras y problemas están aquí porque tú eres el problema. Tú eres el enemigo. Hay un meme popular de un dúo cómico británico que representa a dos soldados alemanes de la SS que empiezan a preguntarse por qué sus sombreros tienen unas calaveras. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿crees que somos nosotros los malos? Tenemos una calavera en nuestro casco. Y eso es algo que pasa muchas veces con nosotros cuando leemos a Santiago. Nos empezamos a preguntar, ¿somos nosotros los malos? Yo pensé que yo era el bueno. Yo era el que estoy sufriendo. Pero entre más estudiamos a Santiago, más empezamos a preguntarnos, a lo mejor no somos las personas que pensamos que somos, a lo mejor somos personas malos que estamos siguiendo pasiones que nos están metiendo en problemas. O a lo mejor puedes decir que es la distancia que has creado entre Dios lo que está causando toda la distancia entre tú y los que te rodean. Este es el mensaje de Santiago, y como me gustó introducir a Santiago, es como que se está tirando un fuego amigable y sus palabras duelen, pero vienen de un pastor que ama a su rebaño y mira lo que el mundo le hace a la iglesia. Y así que él manda sus golpes de amor hacia aquellos que está predicando y les dice, los problemas vienen, así que alístate porque ahí vienen los problemas. Por eso dice que tengamos que tener un oído rápido en escuchar y tenemos que escuchar más y callarnos menos y alegar menos y enojarnos más despacio en escuchar lo que Dios tiene que decirnos ahora de nuestros problemas. Santiago es un libro duro, un libro difícil. Santiago te va a hacer pensar y es por eso que da la sorpresa de cómo Santiago escribe. Ahora que hemos contestado esta pregunta, ¿por qué peleamos?, trae a otra pregunta más grande. Y si decimos que peleamos porque somos enemigos de Dios y porque estoy persiguiendo pasiones paganas y mundanas, entonces, ¿cómo es que cambio? ¿Dónde está la esperanza para una persona que está viviendo en el mundo como yo? ¿Qué hago? Como tengo placeres en el mundo que pelean entre mí, que me están causando en pelear con personas alrededor de mí, empiezo a reflejar que tengo guerra en contra de Dios. ¿Hay esperanza para una persona que pelea como yo? ¿Hay esperanza para personas que tienen una pasión como yo, debajo de mis mangas como yo? Y es aquí donde las noticias buenas de Santiago empezamos a ver que dice las buenas noticias, donde dice en el capítulo 4, versículo 5, o en el versículo 6, versículo 6, dice, pero Él da más gracia. Ahora, esa palabra pero es una de las palabras más hermosas de la palabra, porque es donde el Evangelio sale a salir. Y no es tan diferente como aquí. Dios da mayor gracia. Note que Santiago nos está empujando a ver que después de nuestra condición, ahora entendemos que tenemos que escarbar más abajo. Y tenemos que mirar más allá de nosotros
porque lo que tenemos nosotros es insuficiente para la situación que estamos luchando. Ocupamos a Dios de su gracia en nuestra vida. Eso es lo que la palabra gran gracia quiere decir. ¿Más grande que qué? ¿Qué miramos en esta carta? Es gracia mayor que todos nuestros pecados. Es gracia mayor también que nuestros propios placeres que luchan entre nosotros mismos. Mayor que este mundo o su sabiduría maquinadora. Y es gracia que está más grande que Satanás, que tiene todo el poder para hacer del mundo lo que quiera. Esa es la gracia que queremos ahorita. Que Satanás puede destruir todo lo que él quiere en este mundo por ahorita. Pero tenemos gracias más grandes que eso. Pero esta gracia vale porque está basada en el Omnipotente. Tenemos gracia más grande que todos nuestros problemas porque es gracia que viene de Dios mismo a través de Cristo. Y es aquí donde tenemos que definir esta gracia. No solamente gracia de perdón, la Biblia habla a menudo de gracia también en términos de provisión. Es de esta manera, es como la gracia que no solo libera a José de la prisión, sino que también le da la posición de autoridad. Es como la gracia dada por el Padre en la historia del Hijo pródigo, no solo cubre la vergüenza, también extiende la túnica y el anillo de la posición y autoridad familiar. Esa es la imagen de ese Padre en la historia del Hijo pródigo, como he dicho. Esa es gracia, y esa es como la Biblia habla de la gracia. Ahora, usted podrá cuestionarse, ¿habla la Biblia de eso? Segunda de Pedro 1:2 dice que la gracia se multiplica en ustedes, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mirando que su poder divino se ha manifestado hacia nosotros. Eso es lo que dice de la gracia Pedro, que por esto se ha manifestado y que nos ha hecho parte de su amor y hemos escapado de los problemas del mundo. Y esa es la gracia de Dios. También en Romanos 6:15-18 dice, ¿qué diremos a esto? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? Que no sea así. No podemos estar viviendo en pecado porque estamos en la gracia. No simplemente es perdón, sino también es provisión para vivir una vida cristiana. Pablo dice, ¿qué no sabes? Que cuando ustedes presentan sus miembros es para esclavitud a obediencia. Y dice que gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora obedeciendo del corazón, ahora podemos ser libres del pecado, llegamos a ser ahora esclavos de la justicia. Y eso es lo que quiere decir la gracia bíblica. Nos da el poder de cambiar no solamente la posición, sino nos da la provisión para cambiar. Y esta es la definición del nuevo pacto. Es el Espíritu Santo para vivir vidas dignas del Evangelio. Y este es el Evangelio que nosotros predicamos. Es gracia para volver a Dios y para caminar en sabiduría. Más que una tarjeta para salir de la cárcel gratis, esta es la habilitación divina para ver tu pecado, reconocer tu pecado, abandonar tu pecado, vivir como esclavos de la justicia, convertirnos en amigos de Dios, aliados de Dios. Y eso es lo que la gracia mayor quiere decir. Pero ¿cómo se verá esta gracia mayor de Dios en tu vida? Bueno, se mira de esta manera. Dios te da gran gracia a ti que estás peleando con otros en tu vida y con Dios mismo. Y también te da gracia para que puedas humillarte ante Dios.
y también hacia otros. Eso es lo que es la gracia de Dios en sus vidas. Se te ha dado a ti para que te humilles, para que puedas vivir de una manera apropiada en la vida cristiana. Y viene a través de humillarnos, o se nos enseña a humillarnos. ¿Cómo se mira el humillarnos a nosotros? Y es lo que vamos a ver en esta noche, cómo está la postura de alguien que se humilla, de alguien que se humilla ante Dios, que se voltea de lo mundano hacia lo de Dios, que se voltea de ser un adúltero a ser más fiel. Y vamos a ver las posturas de la humildad, y esa es la postura cristiana. Pero antes de llegar ahí, déjeme aclarar algo. No estamos hablando de autoayuda para hacerlo uno mismo. Esto no es 5 sencillos pasos para un corazón más humilde. La humildad es una respuesta. Es una respuesta a la misericordia de Dios a través de las circunstancias de la vida y a dificultades que Él envía para humillarte. Eso es lo que quiere decir la humildad. Es una respuesta diaria hacia la gracia de Dios. Tenemos que humillar constantemente hacia Dios. Usted mira su debilidad, usted se humilla ante la mano grande de Dios para que Él pueda exaltarse o va a exaltarle cuando se humilla. Esa es una respuesta a tu vida con un lente teológico. Es responder a Dios. Y a lo mejor Dios en este momento te está llamando a que te humilles a través de los problemas que estás pasando. Y muchas veces también puede ser entender la fatiga que viene a tu vida. Y muchas veces aún en nuestro cansancio podemos recordar que no somos Dios, y eso nos humilla, porque no somos Dios. La humildad dice diariamente, en toda la situación, no importando el problema en el que está pasando, no importando qué tan inocente te sientas o qué tan malo sea el ataque hacia ti, tú vas a acabar diciendo: Dios es bueno y correcto en cada situación que Él ha orquestado en nuestra vida. Dios es bueno, yo no voy a alegar en contra de Él, yo no voy a pelear contra Él, yo no voy a decir Dios es bueno, voy a decir Dios es bueno y tú tienes la razón en lo que está pasando. Me gusta lo que John Piper describe como la humildad. Dice que es una virtud de las criaturas. Si tú eres una criatura, tú deberías estar humillándote ante Dios. ¿O no estás pensando en tu naturaleza como criatura? Muy bien. Es la honra de una criatura humillarse hacia el Creador. La humildad es entonces una postura que adoptas diariamente en esta vida. Y esta sección de la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer. Número 1, nos sometemos nuestra voluntad. El versículo 7 dice que seamos sujetos hacia Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Miramos esta idea de someter nuestra voluntad dada en 2 órdenes diferentes. Dice que someteos y resistid. Y en realidad lo que está tratando de decir es que no podemos someternos si no estamos haciendo estas 2 cosas a la vez. Pues como esa frase que dicen, es una moneda con 2 caras. No puede someterse sin que sucedan 2 cosas a la vez, sin que esas 2 partes pasen. Así que la primera parte necesaria de someter tu voluntad es de ponerte en fila con Dios. Sométete es un término militar que simplemente se les grita a los soldados: ponte en fila, soldado. Estás afuera de línea, ponte otra vez en la línea. Y eso es lo que ellos hacen, dejan su voluntad y se ponen en la línea. El hecho mismo de que esto sea un orden es instructivo y alentador. La sumisión no será automática, debes someter tu voluntad libremente. Los hábitos de toda la vida surgen de la deliberación diaria. Y eso es un aspecto
que diariamente usted está poniendo su voluntad en las manos de Dios y dice, usted ha hecho este día y soy una criatura en su mundo y he sido salvo para usted y me someto a usted hoy en este día. Y mire lo que le pasa a un soldado que se desvía y se sale de la línea, simplemente empieza a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque ha empezado a ser un problema para los demás. Quién sabe es la persona que acaba siendo atacada por sus superiores o incluso por el mismo enemigo. Y es lo que le pasa al cristiano que no se somete. ¿Cuál es lo opuesto de no someterse? Es resistir su voluntad, es actuar como lo haría un enemigo en contra de Dios. Esta es la actitud de Satanás hacia Dios y todos sus enemigos. Él resiste. Y así que pregúntese usted, ¿quiero someter mi voluntad o quiero actuar como Satanás y resistir a Dios? Esto es someter su voluntad, y esto nos lleva a la segunda parte necesaria, que es resistir al diablo. Renunciar al diablo es lo que tenemos que hacer. En los primeros días de la iglesia, justo después de los apóstoles, pero a lo mejor también pasó cuando los apóstoles todavía vivían, los estudiantes, los que estaban siendo instruidos, preparándose para el bautismo, ellos afirmaban lo siguiente antes del bautismo: renuncio a ti, Satanás, y a todos tus siervos y a todas tus obras. Eso es interesante cuando te pones a pensar en estas cosas. Es interesante cómo los que se estaban bautizando en esos tiempos eran personas ya adultas que entendían que tenían que rechazar a Satanás y comprendían que eran esclavos, pero de la justicia, y se lo declaraban a Cristo y a la iglesia también. Ahora, ¿cuál es el punto que Santiago quiere dar? Esto no simplemente quiere decir algo que hace una vez en la vida y se acabó. Esta es una característica que hace constantemente todo el tiempo. Y hace esto al enseñar que usted se está humillando ante Dios. Y esto es a lo mejor un poquito difícil de entender, pero no puedes someter tu voluntad sin renunciar a la voluntad del diablo. Tiene que hacer esto a la misma vez, y si le damos la vuelta a eso, si no estás sometiéndote activamente a la voluntad de Dios, te estás sometiendo a Satanás de una forma. Ambos deben ir juntos, de lo contrario, lo otro no sucederá en realidad. Si solo estás resistiendo al diablo, pero no te estás sometiendo a Dios, en realidad no estás resistiendo al diablo. Satanás está contento con ese tipo de personas. Y Satanás está también alegre de ver personas que lo resisten porque no se someten a Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso de resistir al diablo? No hay tiempo, pero yo diría que le estuviéramos dando la oportunidad al enemigo por no estar peleando en contra de los placeres que nos llegan a nuestras vidas. Es como decir que no voy a ir a la guerra en contra de las cosas que Dios quiere que vaya a la guerra. En vez de eso, voy a dejar que esas pasiones simplemente se vengan a mi vida. Eso no quiere decir que usted no está peleando con Satanás. Yo diría que a lo mejor Satanás manda a sus mensajeros para su vida. Y no estoy diciendo que Satanás es el que viene directamente a atacarlo, pero sí tenemos que pelear con lo que Dios odia. Pero el diablo está yendo a través de lo que usted piensa y de lo que usted ama. Y cuando usted no resiste a él, usted en realidad está yendo a través de sus placeres que no van de la mano con la voluntad de Dios. Así que va de la mano someterse
a Dios y resistirse a Satanás. Y aquí está una aplicación de consuelo, donde entendemos que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Y somos personas que podemos ver lo que pasa cuando lo hacemos. Dice que Él se va a ir. Qué palabra tan hermosa. ¿Cómo es que Satanás nos va a dejar en paz cuando lo resistimos? Dice que Él se va. ¿Por qué? Porque estamos bajo Dios. Porque sabe que le pertenecemos a Dios. En otras palabras, vamos de ser personas que no servimos de nada, pero ahora personas que servimos en las manos de Dios, y Satanás ya no tiene poder en nuestras vidas. Y eso es increíble y bueno de mirar. También nos acercamos, porque la Biblia dice que nos acerquemos a Dios. Dice que al acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia quiere que hagamos en nuestras tribulaciones y en nuestros problemas? Remover esa presión. No, esa no es la meta de la Biblia. La meta de la Biblia, o lo que la Escritura quiere, la voluntad de Dios, es que nos acerquemos a Él cada día más. Él va a dar pruebas a nuestras vidas que va a causar que nos acerquemos a Él. Mire cómo dice esto: ayúdeme, Señor, a ser más cerca con usted. ¿Ora usted así? Esa es una oración de humillación. En vez de orar, Señor, quítame estos problemas de mi vida, al contrario, Señor, ayúdeme a confiar en usted en estos problemas. Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, la cercanía de Dios es mi bien. ¿Puede decir usted eso? Independientemente de lo que está pasando en sus vidas, estar cerca a Dios es su bien. Usted podrá decir que si el mundo se está cayendo enfrente de usted, usted está cerca, usted está en una buena situación y usted está bien, porque usted sabe que Dios es bueno y Él tiene razón en todas las cosas. Así que estar cerca de Dios es nuestro bien. Cuando estamos lejos de Dios tenemos problemas, pero cuando estamos cerca de Él estamos bien. Así que el salmista sigue diciendo: he puesto al Señor Dios mío como refugio para contar todas tus obras. Así que vea su situación con claridad. Sus guerras, disturbios tienen su origen en el alejamiento de Dios. La mundanalidad naturalmente los aleja de Dios y los pone en contra de los demás. Eso es lo que hace la mundanalidad. Y como resultado peleamos como el mundo pelea, porque estamos distanciados de Dios. Pero note la aplicación de confort cuando nosotros nos acercamos a Dios. Él se acercará a usted. Y esa es una promesa hermosa. Cuando usted se somete a Dios y se acerque a Él, Él se va a acercar a usted. Y miramos esta aseguranza de esta respuesta. Dios está cerca a aquellos que hablan a su nombre. Salmos dice que Él está cercano a todos los que le llaman. Salmo 145, 18. Todos los que le claman en verdad. Esa es la respuesta de Dios. Cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos a nuestra voluntad y nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Ahora, la mentira del diablo en todo esto es esta. Seguramente Él no se acercará a ti. No después de lo que hiciste, adúltera. Pero la Biblia dice: no, acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Él es, si te pones a pensar teológicamente, el que realmente se acerca a nosotros primero. Y cuanto más Él se va a acercar a nosotros cuando nosotros nos acerquemos a Él en respuesta a su llamado. Piense de esta manera: Él nos ha enseñado su misericordia hacia nosotros al mandarnos problemas para que nos podamos
humillar y acercarnos a Él. Y Él se va a acercar a nosotros. Él es el que nos está humillando en muchas maneras, y Santiago nos dice que tenemos pruebas internas. Primera de Pedro 5 habla de cómo nos tenemos que humillar, pero Primera de Pedro 5 nos habla de las pruebas de afuera que Dios usa para humillarnos a nosotros, pero de cualquier manera Dios está actuando de una manera para humillarnos, para acercarnos a Él. Pero eso es simplemente porque Él quiere acercarse a nosotros. Y eso es muy dulce de entender a nuestros corazones. La tercera postura de humillarnos a nosotros es de venir limpios. Y lo miramos en el versículo 8, el capítulo 4. Dice que limpien sus manos ustedes, pecadores, purifiquen su corazón ustedes, pecadores, vengan limpios. Eso no quiere decir que hagamos penitencia, eso no quiere decir que hagamos un teatro de obras para mirarnos mejor. Dice que esto tiene que ver con purificar nuestro corazón, y esa es una expresión del Antiguo Testamento. Eso se refleja en la pureza de limpiarse antes de servirle a ese Dios, y esto es algo que un levita pudiera entender, que no se atrevería a servirle a Dios, dar un sacrificio sin primero haberse lavado. Él no se hubiera atrevido a trabajar para Dios simplemente con pecado en su vida, con indiferencia, de manera despreocupada. No te acercas a Dios sin confesar tus pecados, sin lavarte. ¿De qué está hablando cuando habla aquí de limpiarnos? Habla de confesar su pecado. Usted no se acerca a Cristo sin haberse humillado. Usted viene limpio, en otras palabras. La humildad significa que te acercas con una conciencia de tu pecado, en fuerte sentido de tu necesidad de limpiarte. Y es por eso que hacemos eso antes de empezar el servicio en la mañana, los domingos, porque sabemos que tenemos que ponernos, tenemos que estar confesando, adorar, dar gracias y suplicar. ¿Por qué? Porque es una expresión de humildad, confesar nuestros pecados. Y note que nos da la instrucción de Santiago que Dios está interesado de nuestra limpieza de dentro y de afuera. Él quiere que nuestras manos y nuestros corazones estén limpios. Venimos hacia Dios confesando nuestros pecados, nuestras acciones, nuestras malas obras. ¿Por qué? Porque quiere que saquemos todo lo malo de nuestro corazón. Pero esto es, una vez más, es un conforte. Es un conforte para nosotros, porque Santiago nos está hablando hacer esto para poder disfrutar de la gracia a través de Cristo. Usted, creyente, puede venir limpio ante Dios. Usted puede venir con un corazón limpio. Usted puede venir con manos limpias. En este momento usted puede servirle a Dios de una manera limpia, no porque usted está de acuerdo y ha mirado el pecado en su vida, sino porque puede confesar su pecado y Él puede limpiarlo y perdonarlo de toda su inmundicia. Usted no viene limpio a Dios, ante Dios, porque usted está mirando el pecado. Usted viene ante Dios limpio porque usted pudo confesar su pecado, porque usted sabe que en Cristo Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, de todo lo malo, lo que se ve y lo que no se ve. Por eso es que podemos venir limpios ante Él. Usted simplemente se puede acercar cuando se ha limpiado. Puede mirar la lógica ahí. Usted simplemente se puede acercar cuando usted reconoce que tiene que confesar y humillarse ante Él. Usted no puede acercarse a Dios sin el Evangelio. Usted no puede venir a Cristo, está resistiendo la humildad, el Evangelio. Si usted está rehusando creer en Cristo, la única opción para usted es orgullo.
pero aquellos que han abrazado a Cristo pueden venir limpios y humildes ante Dios. Paz, en otras palabras, en nuestras vidas. La paz es una oportunidad de evangelio para nosotros. Vengamos limpios. Pero esto trae otra postura. También tenemos que hacernos miserables. No simplemente tenemos que limpiarnos, sino ser miserables. El capítulo 4, versículo 9 dice que tenemos que cambiar nuestra alegría por duelo. Y esta parte puede ser la más difícil de entender. ¿Y qué pasó con regocijaos en el Señor y orar sin cesar? ¿Por qué Santiago nos llama aquí a la miseria de sentirnos así? Eso no se oye como algo del nuevo pacto. Actualmente no puede disfrutar de libertad ni de gozo sin haber conocido primero su pecado y reconociendo la culpa de su pecado. Ese es el camino a una verdadera liberación del pecado. Primero, usted tiene que venir delante de Dios de esa manera y debes venir ante Dios con humillación. Y una vez más, esto es a través de Santiago, inspirado por Dios, que está usando estas imágenes para que podamos ver de cómo nos tenemos que sentir acerca de nuestro pecado, que cuando venimos con Dios reconociendo nuestro pecado, nos tenemos que sentir miserables por el pecado que hay en nuestras vidas. No hay risa, no hay nada que nos haga sentir bien. Y en realidad, cuando usted se está riendo de Dios, eso es una muestra de que es un necio y está en peligro de la disciplina de Dios, de la furia de Dios. Y nosotros como creyentes, cuando pecamos, estamos miserables. Y cuando estamos en esa situación, podemos buscar de Él. Y hay otra razón por qué tenemos que humillarnos, porque sabemos lo que el pecado nos hace. No es algo barato que usted tenga con Dios, que tenga comunión con Dios. Usted está aquí por la sangre de Cristo y esto estuvo caro. Y cada que usted peca es un pecado miserable. De hecho, venir a Dios correctamente significa pasar de la risa al duelo. Y lo podemos ver en Isaías 55, de 6 al 7, donde dice: busca al Señor mientras pueda ser encontrado, y que el malo deje su pecado. Ahí está lo que dice ese odio hacia Dios. Y también dice que también observemos la multiplicación de palabras, miserable, llora, clama. Y aquí podemos, donde Él quiere mostrar la intensidad de esta sensibilidad cuando viene a Dios con conciencia del pecado. No estamos verdaderamente sensibles a nuestro pecado. Otra vez, esto suena nuevamente como el Antiguo Testamento. Este era el mensaje de los profetas: el juicio está por venir. O te juzgas a ti mismo ante Dios hoy, o serás juzgado por la mañana por Dios. Seas miserable de tu pecado. Siéntete así sobre tu pecado. Y yo sugeriría esta noche que nos trae conforte o consuelo, porque este es el llamado de Dios, Jehová. Jehová nos habla para que seamos quebrantados en nuestro pecado, y Él quiere que nos sintamos miserables por esos pecados. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecado se va a humillar a Dios, y esa es la persona que Dios está buscando y a la que Él se acerca. Salmos 34:18 dice: el justo llora y clama y Dios lo escucha. Y dice que Él está cerca a aquellos que están quebrados de corazón. Muchos son las aflicciones del justo, pero Él conoce todas esas. Y usted está miserable por su pecado. Cuando usted está en esa actitud, el Señor se acerca hacia usted.
porque Él se acerca a aquellos que están quebrados del corazón. Pero una vez más, otra última postura, tenemos que rebajarnos. Es lo que dice el versículo 10. Y esto es, obviamente, algo que va paralelo con el versículo 7. Todos esos imperativos del 7 al 10 están explicando lo mismo. Eso es lo que quiere decir cómo nos podemos mirar ante Dios. Y lo que estamos mirando aquí en Santiago no es otra vez un programa de 5 pasos de cómo humillarnos. Todos estos puntos que expone Santiago dicen lo mismo, están describiendo humillarnos desde varios ángulos y de cómo se mira eso. Esta es la postura de la verdadera humildad frente a las pruebas y los problemas. Ahora el orgullo y la mundanidad dicen, debo tener, quiero esto, necesito esto, pero la verdadera humildad arraigada en el Evangelio dice con fe, lo que realmente quiero es lo que Dios quiere para mí. Esa es voluntad sometida. Cuando usted se levanta en la mañana y dice, lo que yo quiero verdaderamente es lo que Dios quiere para mí, usted se está humillando hacia Él. Donde usted abre su Biblia en la mañana y usted dice, Señor, lo que yo quiero es lo que usted quiere para mí. Usted se está humillando ante la mano grande de Dios y Él lo va a exaltar a través de su trabajo. Pero también la humildad dice, no me importa lo que me cueste acercarme, elijo acercarme y permanecer cerca de Dios. Eso es la postura de acercarte. También quiere decir que quiero servir a Dios con pureza y alegría de corazón. Y también la humildad del Evangelio dice, quiero estar del lado de Dios y quiero pelear con mi pecado. Eso es la postura de la miserable. Y todo esto quiere decir lo mismo. Te estás humillando, te estás rebajando a una postura de actitud de humildad que se está haciendo lo que se puede para cultivar la humildad en su vida. Usted está rebajándose a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Usted está diciendo, yo no soy lo más importante. La gloria de Cristo en mí y a través de mí es lo más importante. Él debe aumentar y yo debo disminuir. Usted se está humillando a sí mismo. También tal vez en esta noche sea la noche en la que necesitas humillarte en tu condición pecaminosa contra Dios. Necesitas rebajarte y venir por la gracia de la salvación en el Evangelio. Porque nuestro pecado nos está trayendo juicio a nuestras vidas, a nuestras almas. Esto sería una respuesta de humillarnos a nosotros mismos ante Dios, ante su Evangelio, en reconocer que usted es un pecador y que todas mis luchas y todos mis conflictos están viniendo primeramente en mí. Y eso es de la manera que usted se humilla ante Él. Pero aún así simplemente te ocupamos rebajarnos en la grandeza de nuestra propia autoimportancia que hemos permitido que domine nuestro pensamiento y prioridades. Y esta es la razón por la que luchamos. Luchamos porque tus deseos son grandes y la gloria y los deseos de Dios son pequeños. Peleamos porque al hacer grandes tus deseos, también has hecho grandes a otras personas y a Dios más pequeño. Peleamos porque últimamente estamos más grandes de lo que somos, y Dios es pequeño. Y es la razón por la que peleamos. Es lo que queremos. Y nosotros en esta noche, por la gracia de Cristo, podemos rebajarnos y humillarnos. Decir, Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Humíllate bajo la mano de Dios en esta noche y esta es una oportunidad que la gracia de Dios nos da, que el Evangelio nos da la manera de poder responder correctamente.
Y aquí están unos simplemente ejemplos. Señor, mis deseos son grandes y sus deseos para mí son pequeños. Y yo confieso eso. Me humillo ante esa verdad. Soy miserable de mi egoísmo. O a lo mejor puedes decir y orar, Señor, yo sé que tengo orgullo, yo sé que mis acciones me lo dicen, pero no sé cómo humillarme ante usted. Enséñeme a través de su gracia de lo orgulloso que soy. O a lo mejor puedes pedir prestado de lo que dice el Salmo. Señor, ahora tome mi vida y cámbieme, déjeme ser diferente. Agarre mi voz y déjeme cantar simplemente para mi Rey. Agarre todo lo mío y lléveselo, Señor. Agarra mi voluntad y haga su voluntad. Agarre mi amor y transfórmelo para poder ser usado. Esas son palabras de aquella persona que se ha humillado ante la grande mano de Dios. Y estas son palabras que vienen antes de que el Señor nos honre con el Evangelio en salvarnos. A lo mejor usted ha notado esto, pero le doy el recordatorio de esta verdad, de la vida cristiana, una última vez. Usted ha notado que todas las alegrías en la vida cristiana, todas las alturas, los deleites de la comunión, cada experiencia maravillosa que experimentamos, vienen a ti al humillarte y mantenerte bajo en tu Salvador Dios. Y se quedan con nosotros mientras nos quedamos humillados. Antes de que David pudiera danzar ante el Señor con todas sus fuerzas, necesitaba temer a Dios y ver su gracia y perdón. Antes de que el adorador del Antiguo Testamento pudiera entrar en sus atrios con acción de gracias y servir al Señor con alegría, era necesario que hubiera un sacrificio por el pecado. Antes de que Isaías pudiera decir, heme aquí, envíame a mí, necesitaba decir, ay de mí. Un cristiano verdadero se llena de gozo a través de la gracia que ha venido del Evangelio. Y solamente pasa a vez de habernos humillado. Me gusta lo que dice Jonathan Edwards. Mientras él hablaba de las afecciones religiosas, todos los afectos llenos de gracia que son un olor dulce para Cristo y que llenan el alma de un cristiano con una dulzura y fragancia celestial, son afectos de corazón quebrantado. Un amor verdaderamente cristiano, ya sea hacia Dios o hacia los hombres, es un amor humilde de corazón quebrantado. Los deseos de los santos, por sinceros que sean, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde, y su alegría, incluso cuando es inefable y llena de gloria, es una alegría humilde y de corazón, quebrantando y deja al cristiano más pobre de espíritu, más parecido a un niño pequeño y más dispuesto a una humildad universal de conducta. Es lo que dijo Jonathan Edwards. ¿Has notado eso en la vida cristiana? Que entre más bajo te vas, más que la gracia de Dios nos va a inundar y nos va a exaltar con gozo. Oremos. Señor, le damos las gracias en esta noche de podernos examinar a nosotros mismos y de podernos humillar ante su mano. Oh Señor, denos gracia para que podamos hacerlo en porciones pequeñas y que podamos responder a nuestros problemas de una manera correcta. Le pido esto en su nombre. Amén. Le voy a pedir que vamos a orar por los próximos 7 minutos. Pónganse en grupos de 5 o 6 y usted sabe lo que tiene que hacer. Y vamos a orar en esta noche sobre estas cosas que hemos escuchado, que podamos ser unas personas que nos hemos humillado y que a través de eso podamos encontrar el gozo de servirle al Señor y de servirle al Señor en todas nuestras formas. Oremos.